Estos son tiempos difíciles. No nos equivoquemos al respecto. Necesitamos la ayuda de Dios y su intervención directa, ahora. Para tiempos como estos, el apóstol Pablo nos instruye. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, se refiere a los poderes y príncipes de los espíritus malignos, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual, en las alturas. Efesios 6 del 10 al 12. Eso es exactamente contra lo que estamos luchando. Un poder superior. Satanás el diablo es nuestro verdadero antagonista, y es hora de que todos lo reconozcamos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo terminado todo, estar firmes. Versículo 13. Necesitamos esa armadura de Dios. Necesitamos ayuda espiritual para resistirnos a nosotros mismos, para vencer al mundo que nos golpea desde muchas direcciones diferentes, y para resistir y vencer a Satanás el diablo, quien también nos golpea de maneras notables e inusuales que nunca antes había usado contra nosotros. En Mateo 4 del 1 al 2 leemos lo que hizo nuestro Salvador para adquirir fuerza espiritual, en relación con el ataque del mismo diablo contra él. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado o probado por el diablo. Y después de haber ayunado, note lo que hizo. Ayunó 40 días y 40 noches. Después tuvo hambre. Si regresa a Deuteronomio 9:18, encontrará que Moisés fue el prototipo de Jesús y que Moisés no tomó ni pan ni agua cuando ayunó. De la misma manera, el Hijo de Dios ayunó para humillarse, para no olvidar cuán débil era en la carne y para acercarse espiritualmente a Dios. Y cuando se le acercó el tentador, le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Imagínense cuán hambriento estaba Jesús después de 40 días y noches de ayuno total. Las mismas células de su cuerpo gritaban en un tipo de hambre que tú y yo nunca hemos experimentado. Pero aún así mantuvo su ingenio, ayunando por la razón correcta y de la manera correcta, orando y meditando. Y estaba cerca en espíritu del Dios invisible. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 4. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender a vivir, cada vez más a medida que pasan estos días, antes de la segunda venida de Cristo. El diablo tuvo que dejar a Cristo debido a la fuerza espiritual que podía expresarse a través de él, en su debilidad física. Nosotros también podemos vivir de la misma fuerza que tuvo Jesús. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó a sus discípulos a dar generosamente de corazón y a orar a Dios continuamente. Luego en Mateo 6:16 dijo, además, cuando ayunéis, él simplemente dio por sentado que ayunarían. No dijo si ayunas. Él dijo cuando ayunéis, no seáis tristes como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, esa es su recompensa, cualquier elogio que reciban de otras personas por hacer alarde de su ayuno. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza. En otras palabras, peina tu cabello como de costumbre, lávate, para que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y Dios Todopoderoso ciertamente hará eso por aquellos que nosotros que venimos ante Él en ayuno, como Jesucristo dijo que deberíamos hacerlo. Más tarde, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a él y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Mateo 9:14. Jesús explicó que mientras él estuviera con ellos era como una boda y un tiempo para regocijarse,
pero vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán, dijo. Continuó dando algunos ejemplos para dejar claro que algunas cosas no son apropiadas ni sensatas. Pero cuando llegó el momento de ayunar, los discípulos de Jesús ayunarían, y lo harían por diferentes razones y en una situación sí, completamente nueva, con una actitud completamente nueva y un enfoque completamente nuevo hacia Dios. Los cristianos no debemos castigarnos pensando que si lo hacemos tal vez Dios escuche nuestras oraciones. A Dios no le interesa tal penitencia. Eso es como si tú o yo tomáramos látigos, nos golpeáramos la espalda y dijéramos, mira nuestro sufrimiento, Dios, escúchanos. La idea de nuestro ayuno es bastante diferente de eso. Buscamos al Dios invisible, aprendemos a ayunar para humillarnos, para darnos cuenta de lo débiles que somos y de lo que somos niños pequeños que dicen, Padre, nos enfrentamos a un gran ejército y hay grandes fuerzas a nuestro alrededor y no siempre sabemos qué hacer. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu guía y necesitamos tu liberación. Reconocemos que somos meramente carne, que lentamente se está descomponiendo hacia la muerte, y por eso estamos ayunando. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra torre alta, tú eres nuestro campeón, tú eres nuestro libertador. Nosotros somos tus pequeños hijos. Por favor, ayúdanos a acercarnos a ti. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la historia que comienza en Marcos 9:17. Un hombre se acercó a Cristo y se dirigió a él. Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Hablé a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y entonces Jesús dijo, oh generación infiel, tráelo a mí. Y entonces, por supuesto, el espíritu inmundo arrojó al hijo al suelo, donde yacía echando espuma por la boca mientras Jesús interrogaba al Padre sobre él y le tranquilizaba. Si puedes creer, todo es posible. Entonces reprendió al espíritu inmundo. No habló con el chico, habló directamente al demonio. Espíritu mudo y sordo, te encargo, sal de él, y no entres más en él. Y el espíritu obedeció. Pero, ¿qué relación tiene todo esto con el ayuno? Note, cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora bien, la palabra ayuno debería estar en todas sus Biblias, aunque algunas traducciones modernas la omiten incorrectamente. Algunos de los grandes problemas en nuestras vidas y en la iglesia de Dios y algunos de los ataques de Satanás el diablo solo pueden superarse con oración y ayuno. Recuerde, estamos luchando contra espíritus malignos en las altas esferas, no solo contra seres humanos. Y es por eso que debemos tener el poder espiritual que solo puede venir de Dios. Pero para conseguirlo, nuestras propias actitudes deben ser las correctas. En muchos lugares, la versión King James, aunque ciertamente exacta, no es tan clara como podría ser. Entonces leeremos en la lengua vernácula moderna, Isaías 58, comenzando en el versículo 3. Hemos ayunado delante de ti, dicen. ¿Por qué no estás impresionado? ¿Por qué no ves nuestros sacrificios? ¿Por qué no escuchas nuestras oraciones? Hemos hecho muchas penitencias y ni siquiera te das cuenta. Os diré por qué. Porque mientras ayunáis, vivís en malos placeres y oprimisteis a vuestros trabajadores. Tenemos que asegurarnos de tratar bien a nuestro prójimo y no odiarnos unos a otros, ni pelear unos contra otros, ni chismear unos contra otros, ni menospreciarnos y juzgarnos unos a otros. Mirad, ¿de qué sirve el ayuno si seguís peleando y riñendo? Este tipo de ayuno nunca os llevará a ninguna parte conmigo. ¿Es esto lo que quiero, hacer penitencia, inclinarme como juncos al viento y vestirme de cilicio y cubrirme con cenizas?
Ya sabes cómo es simplemente mostrar un exterior. Oh Dios, ¿es esto lo que Dios quiere? ¿Es eso lo que llamas ayuno? No, el tipo de ayuno que quiero es que dejes de oprimir a los que trabajan para ti y los trates justamente y les des lo que ganan. Quiero que compartáis vuestro alimento con los hambrientos y traigáis directamente a vuestros hogares a los desamparados, pobres y desamparados. Viste a los que tienen frío y no te escondas de los parientes que necesitan tu ayuda. Necesitamos hacer estas cosas, ayudar a otros. Si haces estas cosas, Dios derramará sobre ti su propia luz gloriosa. Él te sanará. Tu piedad te guiará hacia adelante y la bondad será un escudo delante de ti, y la gloria del Señor te protegerá por detrás. Entonces, cuando llames, el Señor responderá, sí, estoy aquí. Responderá rápidamente. Todo lo que necesitas hacer es dejar de oprimir a los débiles y dejar de hacer acusaciones falsas y difundir rumores viciosos. Alimenta a los hambrientos, ayuda a los que están en problemas. Entonces tu luz brillará en las tinieblas y las tinieblas que te rodean serán brillantes como el día. Y el Señor te guiará continuamente, te saciará con todo lo bueno y te guardará. Y seréis como un jardín bien regado, como un manantial que siempre fluye. Necesitamos ayunar, necesitamos acercarnos más a Dios, pero solo podemos llegar ahí restringiéndonos, no solo de la comida y la bebida, sino también del orgullo y la contienda, de las peleas, de la venganza y de la opresión unos a otros. Debemos ayudarnos y servirnos unos a otros. Hubo un tiempo en que el profeta Daniel quería desesperadamente saber qué sucedería en el futuro. Y volví mi rostro al eterno Dios para buscarlo con oración y súplica, con ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9:3. La oración siempre va acompañada del ayuno. El ayuno debe ir acompañado del estudio de la palabra de Dios y de la oración y la meditación. Eso es lo que hizo Daniel. Y oré al eterno mi Dios y confesé y dije, oh Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia para con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. No dijo, oh, hemos sido buenos y no hemos hecho nada malo, y tú no tienes derecho a castigarnos. No, dijo, lo siento, hemos pecado, hemos cometido iniquidad y hecho maldad y nos hemos rebelado, incluso apartándonos de tus preceptos y de tus juicios. Señor, la justicia es tuya, pero de ti nosotros confusión de rostros. Versículo 17. Ahora pues, oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario solado, por amor del Señor, no por nuestra justicia, no tenemos ninguna, sino por la tuya. Cuando alcanzamos esa rectitud, nuestro ayuno está haciendo algún bien. Observa el resultado de Daniel. Un arcángel se le acercó y le dijo, al principio de tu súplica salió el mandamiento y yo he venido para declararte, porque eres muy amado. Versículo 23. ¿Por qué Daniel fue tan amado? Porque se humilló sinceramente ante Dios. No ayunes a menos que tengas la intención de usarlo para acercarte a Dios, a menos que sea estrictamente un ayuno de salud. Asegúrate de tomarte tiempo para estudiar, meditar y orar, o no obtendrás de ello el bien que deberías y desearías. Santiago 4:5. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que mora en vosotros desea envidiar? Pero Él da más gracia, gracia mayor que la concupiscencia del espíritu humano. Por eso dice, Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Y este es un punto vital. Versículo 9. Afligíos y llorad, y vuestra risa se convierte en lamento y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Eterno y Él os exaltará. Y esa es una promesa, hermanos. Prepárese para su ayuno físicamente. 1. Antes de ayunar, prepare su cuerpo para el shock. No coma una gran comida y tal vez incluso un gran postre dulce, y deleítese con un filete a la pimienta
o alguna comida mexicana caliente realmente buena justo antes de que comience el ayuno. ¿Sabes qué hay de malo en eso? Te hace desear agua y durante todo el ayuno sufres. Oh, me voy a morir, cuando lo que necesitas es una mente clara pero humilde. Por lo tanto, es necesario reducir el consumo de alimentos, especialmente dulces y especias fuertes. Beba mucha agua el día anterior para ayudar a comenzar a limpiar su sistema. 2. Tal vez coma un plato grande de ciruelas pasas o tome un enema antes o incluso durante el ayuno. Esto puede ser muy importante si vas a ayunar más de un día, pero aunque sea por un día, su dolor de cabeza disminuirá y su salud mejorará. Obtendrás más beneficios si ayudas a que tus intestinos estén limpios. No tendrás todo tipo de venenos en tu cuerpo durante tu ayuno. 3. Ayuna con suficiente regularidad para que el cuerpo se adapte a la idea. Algunas personas que piensan que están a punto de morir cuando ayunan, en realidad podrían encontrarlo más fácil si ayunaran un día cada 1 o 2 meses. 4. Después del ayuno comience a comer nuevamente lentamente. No te tragues un bistec enorme y estupendo en los primeros 10 minutos. De hecho, te hará más bien si comes una comida un poco más ligera, o coma una comida repartida en un par de horas por etapas, tal vez comenzando con una rica y tibia sopa de crema. Por supuesto, si ha ayunado varios días, es mejor e incluso necesario terminar el ayuno con algo como ciruelas guisadas y unas tostadas y tal vez un huevo escalfado o pasado por agua. Claves espirituales para el ayuno. Clave espiritual número 1. No ayunes para conseguirlo. Y no creas que ayunas por el trabajo. Ayunamos para acercarnos a Dios. Dios no negocia contigo para que hagas tu voluntad si solo ayunas unos días. Esa no es la forma en que Él actúa. Ayuna para humillarte y buscar la voluntad de Dios. Sí, la corrección y la guía de Dios en tu vida y para captar la perspectiva de Dios en la situación. Clave espiritual número 2. Divida su tiempo durante el ayuno como lo ha indicado frecuentemente el señor Armstrong. Dividiría su tiempo de vigilia en 3 actividades. Estudiaba la Biblia durante aproximadamente 1 hora. Luego meditaba sobre lo que había estudiado durante aproximadamente 1 hora. Y a veces sentado, a veces caminando. Luego oraba durante aproximadamente 1 hora. Estudio bíblico, meditación y luego oración.